Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Vengo acumulando muchas dudas, tristes dudas sobre el contenido de esta especie de testamento que tantas veces me han inducido a publicar. He decidido finalmente hacerlo. Me dicen, tiene el deber de terminarlo. La gente joven está desesperanzada, ansiosa y cree en usted. No puede defraudarlos. Me pregunto si merezco esa confianza. Tengo graves defectos que ellos no conocen. Trato de expresarlo de la manera más delicada para no herirlos a ellos. Que necesitan tener fe en algunas personas, en medio de este caos, no solo en este país, sino en el mundo entero. Y la manera más delicada es decirles, como a menudo he escrito, que no esperen encontrar en este libro mis verdades más atroces. Únicamente las encontrarán en mis ficciones, en esos bailes siniestros de enmascarados que por eso dicen o revelan verdades que no se animarían a confesar a cara descubierta. También los grandes carnavales de otros tiempos eran como un vómito colectivo, algo esencialmente sano, algo que los dejaba de nuevo aptos para soportar la vida, para sobrellevar la existencia, y hasta he llegado a pensar que si Dios existe, está enmascarado. Sí, escribo. Esto, y sobre todo para los adolescentes y jóvenes, pero también para los que como yo se acercan a la muerte y se preguntan por qué hemos vivido y aguantado, soñado, escrito, pintado o simplemente esterillado sillas. De ese modo, entre negativas a escribir estas palabras finales, lo estoy haciendo cuando mi yo más profundo, el más misterioso e irracional, me inclina a hacerlo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva República de las Letras, en el que vamos a dedicarnos a este libro, Antes del Fin, que como ustedes pueden ver es el testamento, en este caso el testamento de Ernesto Sábato, que fue escrito en condiciones muy particulares que ya las vamos a comentar en el año de 1999, y quizás lo más particular de todo es que Ernesto Sábato murió más de 20 años después de que escribió este testamento. Lo cual me parece que es también un elemento importante de mencionar al principio de este libro. Como siempre, hoy como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, estamos con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Patito? ¿Cómo estás? Como un cobarde, escondidas. Antonella Esteves, buenas noches. Muy bien, aquí estamos. Buenas noches, tardes o días, dependiendo de cuándo están viendo o escuchando esto. Sí. Bueno, quizás hacer una introducción. Este no es estrictamente un libro literario de Ernesto Sábato, aunque sí lo es considerado comparativamente una obra menor en su bibliografía, porque bueno, sus obras mayores son Sobre Héroes y Tumbas, Abaddon el Exterminador y El Túnel. Hay que recordar, y lo menciona también aquí, que Sábato tenía la buena o mala costumbre de quemar los manuscritos cuando no le convencían, por lo tanto es eso y no mucho más, pero en la medida en que Sábato se quedó ciego, curiosamente el autor de Informes sobre Ciegos se quedó ciego, fue perdiendo por lo tanto la capacidad de escribir. Esa capacidad la delegó en una secretaria a quien le dictaba los últimos libros que publicó, y que fueron en general libros con reflexiones sobre la sociedad en la que estaba viviendo, sobre su propio estado, sobre la vida, ya no obras de ficción, sino obras que estaban a medio camino entre el testimonio y el ensayo. A ese grupo de obras, entre comillas, menores, pertenece Antes del Fin,
que sin embargo es uno de los libros más leídos y más queridos de Ernesto Sábato. Abro la palabra, compañeras, compañeros. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Yo, bueno, a mí me pasa con Sábato que ustedes recordarán hechos luctuosos que me acompañaron en el quehacer de algunos de los libros en esta misma república, porque a mí me pasa que me revuelve las tripas, ¿no? Pero bueno, para bien, supongo, pero no necesariamente para bien totalmente. Es decir, me recuerda muchas cosas. Yo me leí todo Sábato, todo lo que había en ese momento, siendo bastante en la temprana adolescencia, no en la tardía. Ahora existe una adolescencia mucho más extensa, ¿no? En ese momento un adolescente a los 14, 15 años. Y la verdad es que fue en sus ensayos también, y fue un golpe bien duro desde el punto de vista de la comprensión del cinismo, de las ideologías políticas, de la moral humana, en fin. En ese contexto, este libro viene a resumir un poco toda esa obra, como buen texto que resume, no goza de toda la profundidad que tienen esas obras, pero al mismo tiempo, cuando uno las ha leído las otras, entonces se actualizan, y uno empieza entonces a recorrer esta trayectoria vital vinculada a estos contenidos que van apareciendo en distintas partes en los diferentes libros, de una biografía impresionante, curiosa, bastante entre prometeica y fáustica, o sea, bien compleja, como es la de Sábato. Entonces, la verdad es que es un libro que yo había leído todo de Sábato, y de esto lo había leído hace mucho tiempo, cuando recién salió, y no había vuelto sobre él, y me pasó que ahora, en este momento, en el contexto en el que estamos, darme cuenta que, no sé, que la lectura que tengo probablemente de Camus es la lectura que me indujo Sábato, en fin, eso para empezar, digamos, hay muchas cosas, me sorprendió bastante, ha sido un descubrimiento, así que, y cuando uno hace descubrimientos relevantes en este ámbito de la vida, a uno le pasa lo de a Cristel, ¿no? Que le duele la guatita. De emoción. A diferencia de mis compañeros, yo no tengo una relación antigua y adolescente con Sábato. Yo el túnel lo leí para la República de las Letras, hace como 8 años atrás, y volví a escuchar el programa esta semana. Grabación que está desaparecida. No, está, yo la escuché. No está perdida esa grabación. Me reí a carcajadas escuchando nuestras versiones. No escuché si el del informe sobre ciegos, que también está. Y claro, mi yo de entonces peleó muchísimo con ustedes de entonces, por vuestra defensa irrestricta a Juan Pablo Castel y a su locura, un tipo que termina siendo un femicida, digámoslo. Y claro, ese Sábato, y de alguna manera lo explica en esto, cómo finalmente la dualidad del hombre, ¿cierto? Y esos espacios oscuros que se puede habitar. Y aquí yo me encuentro con el Sábato humanista, con el Sábato del Nunca Más, ¿cierto? Del informe Sábato, y con mucho espacio. Me pareció un libro tan hermoso, por supuesto, como dice Alberto, porque es muy apropiado para leerlo en la contingencia, con cómo llegamos hasta acá, cómo llegamos a este nivel de locura en el que habitamos hoy día, pero también con mucho espacio para el dolor y la fragilidad. Y eso me pareció que es muy sano también ver que un tipo tan brillante, que además en el libro cuenta su tránsito desde la física, como gran científico que llegó a trabajar en los mayores centros de investigación del mundo, y que fue central para el desarrollo de la física atómica en Argentina también, abandona todo eso por la literatura y por la pintura. Y en ese abandono también hay muchas reflexiones que a mí me conmovieron mucho, por cosas que yo he estado pensando últimamente, él lo cita, de hecho, de El sueño de la razón engendra monstruos, ¿no?
y de hacia dónde nos ha llevado el racionalismo y cómo nos hemos abandonado nuestra humanidad en esa lógica productiva en que se ha instalado la humanidad desde la Ilustración hacia adelante. Entonces, desde ese lugar me pareció un libro tremendamente contingente, muy conmovedor, pero especialmente desde lo humano, como esta gente tan brillante, tan superior, cómo se duele, además, en la mitad del libro se muere su hijo, entonces él habla de ese dolor también, sí, que no nos podemos imaginar. Entonces eso es un libro absolutamente necesario, eso como va a partir. Absolutamente necesario, a ese nivel. A ese nivel. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que hoy día tiene mucho o muy poco significado, según como queramos verlo. Sábato lo que nos dice, en el fondo, entre otras cosas, dice muchas cosas con mucha claridad en este libro y resume harto de su ideario, pero lo que nos dice en el fondo es que no hay manera de llegar a las más altas cumbres sin haber recorrido los más fangosos pantanos. Uh-huh. Y eso es algo que nosotros vivimos en una época que tiene por primera vez probablemente, o tuvo por primera vez, yo creo que ya no, la posibilidad histórica de creer que no necesitaba el pantano para la cumbre. Todas las otras épocas de alguna manera lo supieron. La generación previa a la nuestra, de hecho, con mucha claridad lo supo porque le tocó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en una generación así, ver el nivel de profundidad que te confiere este largo paseo por el infierno, por el terror, por el miedo existencial, por el medio físico, por tener que jugarse la carne literalmente en determinadas decisiones de vida, por el conjunto de todas esas aventuras y desventuras, por los errores estúpidos, por la ridiculez de ciertos actos que ojo, él aborda algunos de sus actos ridículos. O sea, yo esperé, no me acordaba si estaba, entonces esperé deseoso de qué explicaba de su reunión que tuvo con la Junta Militar en Argentina. Sí. Y no estuvo esa confesión. O sea, no llegó a eso, llegó sí a confesar la locura cuando abandonó momentáneamente a su esposa por un affair desquiciado con una rusa, y cosas así, pero no entró en ese terreno más hondo, más terrible, que tiene que ver con la dictadura argentina. Que bueno, que hay una serie de aclaraciones históricamente, pero no aparece. Entonces, pero esas visitas al infierno creo que explican mucho de lo que leemos en este libro, y de esta congoja estructural de Sábato en su vida. Sí. Bueno, tenemos que ir a la música, ¿no? Tenemos. No tenemos, partir? Pero es la estructura del programa que hemos escogido seguir. Sí. Nos hemos dado entonces esa misión. Sí. Si nos hemos impuesto una estructura y algunas exigencias, entonces es un deber. No es baladí lo que vamos a hacer ahora. Perfecto. ¿Y quién dispara primero? ¿Alberto? No, si quieren yo voy, no hay ningún problema. Hemos estado, digámoslo, con el fondo del Requiem de Mozart, señalada por Sábato como alguno de los autores lo acompañó en su vida, específicamente con el Confutatis Maledictis, que es una obra que alguna vez también hemos puesto en La República antes, pero aquí sí que hay algo que es nuevo, y es que Sábato escribió la letra de una cantata. ¿Ya? ¿Mira? De una cantata que es muy, muy, muy cercana, muy parecida a los textos que él pone de este héroe trágico, complejo, difícil. Bueno, héroe trágico a la griega, digamos que es Lavalle, de lo cual nosotros solo conocemos La Calle con Pato y Antonella, pero efectivamente Lavalle, este héroe militar argentino altamente complejo, ya en Sobre Héroes y Tumbas aparece mencionado con detalles todo su andar y su historia de tragedia, y entonces escribe esta cantata
que entonces, bueno, que está además musicalizada, y escuchamos un fragmento que se llama Cielito enlutado. Muy bien. Vamos entonces. Cielito y cielo enlutado por la muerte de Dorrego, canten guitarras la pena por un destino tan ciego. El paso más doloroso que traspasó el corazón fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. La tropa que iba a tirar y ejecutar lo mandado, todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar. Cielito y cielo enlutado por el crimen de Lavalle. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle. El ánimo de Lavalle fue oscureciéndose ante el desconcierto de sus soldados que no comprendían por qué no atacaba Buenos Aires. El general Lavalle cavilaba, sombríamente oteaba el horizonte. Sí, ahí estaban las cúpulas de sus iglesias, la ciudad por la que aquellos hombres habían venido. El Buenos Aires de sus largos sueños estaba ahí, delante de sus ojos, al alcance de sus caballadas. Pero Juan Lavalle ya no cavilaba en Buenos Aires, ni en don Juan Manuel de Rosas, sino en su antiguo compañero de armas, que el cielito dolorosamente le recordaba. Y así descendió hacia Navarro. En aquellos campos en que había sacrificado a su camarada, pasó una de las noches más angustiosas de su vida. Luego, cuando las primeras luces del amanecer entraron al cuarto donde Lavalle velaba pensativo, el mismo cuarto en que 11 años atrás había firmado la sentencia de muerte, dio orden de montar y, marchando hacia el norte, dio comienzo a aquel loco peregrinaje que durará casi 2 años y que estará marcado por la derrota y la desgracia. En Quebracho Herrado se inicia el desastre final, y así lo dicen las coplas. En cambio, todo lo otro, las precarias hipótesis, las ideas y teorías de los ensayos nos sirven para justificar la existencia. Y entonces, cuando el final se aproxima, al repasar tramos de una larga travesía, puedo afirmar que pertenezco a esa clase de hombres que se han formado en sus tropiezos con la vida. De manera que cuando alguien exégeta habla de mi filosofía,
no puedo sino turbarme, porque tengo la misma relación con un filósofo que la existente entre un guerrillero y un general de carrera, o quizás mejor, entre un geógrafo y un aventurero explorador cuya intuición le sugiere la búsqueda de un tesoro en lo más profundo de la selva malaya, del que tiene ambiguas noticias, ni siquiera la seguridad de su existencia. En el arduo trayecto contemplé lugares maravillosos, pero también tuve que enfrentarme con seres siniestros y obstáculos casi insuperables, y caí, una y otra vez. Desesperado por no dar con el tesoro, descreyendo de mi capacidad para encontrarlo entre tanta penuria, perdí reiteradamente la fe. Digo la verdad, cuando afirmo que desconozco otras regiones, que mi ignorancia de otras realidades es innumerable, pero en cambio puedo reivindicar la búsqueda apasionada en el camino que seguí. Ernesto Sábado, Antes del fin. Sí, yo me impresionó tanto cuando tú dijiste que era un libro. ¿Me puedes repetir lo que dijiste? Era algo así como fundamental. Fundamental, necesario. Sí. Bueno, para mí lo fue. Yo creo que me encontré con él como aproximadamente el año 2004 o algo así. Me lo regaló alguien que es conocido, que prefiero no nombrar para no echar a perder la historia. Y es un libro que ha sido importante para mí al punto que lo he regalado más de alguna vez a personas especiales de mi vida. Es de esos libros que uno quiere regalar. Y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la reflexión, como decía Alberto, como decía Anto, de alguien profundamente humanista, pero también con el aprendizaje de darse cuenta cómo dentro de las personas que pueden tener una dimensión ética más alta, que se pueden llegar a convertir sin ser espurios en las referencias morales de sus pueblos, porque no por nada Ernesto Sábato fue el Raúl Rettig argentino, ¿no? O sea, era porque él representaba la estatura moral necesaria para acometer una tarea histórica tan importante como esa, pero bueno, al mismo tiempo, esa persona podía ser, como Sábato lo describe de una manera muy hermosa, pero al mismo tiempo muy terrible en el libro, una persona llena de contradicciones, que cometió muchos errores, que tuvo que lidiar, como él dice en el libro, permanentemente con el suicidio. De hecho, se presenta a sí mismo como un sobreviviente, y al fin y al cabo como alguien cuyos fantasmas, o ni siquiera fantasmas, demonios interiores, lo llevaban a escribir libros, como él mismo lo decía, de repente con tramas tan atroces, como el mismo Alberto lo mencionaba, como los que aparecen, por ejemplo, en Sobre Héroes y Tumbas, ¿no? Entonces, este embutido de ángel y bestia del que hablaba en un poema Nicanor Parra, en la vida de Ernesto Sábato y en la obra de Ernesto Sábato se ejemplifican muy bien. Es un libro que yo lo encuentro extraordinariamente sensible y hermoso. Quiero aprovechar también aquí de mencionar que las citas son exquisitas, las citas que hace de poetas, de filósofos, sin una pretensión academicista, ni de impresionar con la erudición, sino una búsqueda sensible, ¿no? Y eso también es muy hermoso, de que no nos olvidemos de esto, que es un libro que se escribió para hacer el testamento. Y eso fue lo último que él, cuando escribió este libro, quería que leyéramos de él. Bueno, como luego vivió 20 años más, vinieron después otros libros. Hay un libro que se llama, por ejemplo, España en los diarios de mi vejez, que es posterior Antes del fin. Hay otros más, pero el testamento es este que leímos esta semana. Entonces, además en ese testamento mezcla su biografía, te cuenta su historia, su niñez, su relación con su padre, con su madre, con sus hermanos, su llegada a La Plata para estudiar, luego las posibilidades que le abrió la física, sus maestros. Me pareció muy lindo también el tiempo que dedica a dar gracias a la gente que confió en él, que le dio becas, que lo apoyó para poder transformarse en un físico de renombre. Y luego todo su camino, es como la primera parte del libro, es como la biografía y poder conocerlo, decir, uno viene desde acá, y a mí me parece que también es muy potente en estos momentos el reconocer desde dónde uno viene, y que uno entienda porque parte importante de la intelectualidad mundial ha venido de la élite. Y ha hablado desde ese lugar también, incluso los más conscientes, incluso aquellos conversos, no sé, como Visconti, ponte tú, Conde, comunista, que se convirtió y que fue a filmar ahí, no sé, a los pescadores, pero aquí es distinto cuando tú vienes de este lugar, y a mí especialmente, lo dije antes, pero probablemente lo que más me conmueve, y probablemente por donde estamos situados en este momento de crisis, no solo sanitaria, de crisis social, económica,
que una persona que haya hecho ese recorrido científico sea capaz de reconocer su necesidad de espiritualidad, no de religión, porque él se distancia de manera constante de esa idea, sino la necesidad de trascender en lo humano, de trascender en los otros, de trascender en la empatía. Hay mucho dedicado a lo que él ve, a los niños de la calle, a la gente pobre, a los inmigrantes. Hay mucha reflexión respecto a lo humano como aquello que nos permite sobrevivir, en el dolor también. Y a mí eso me pareció muy interesante porque tenemos el prejuicio de que la gente de ciencia se mueve solo sobre el dato, ¿no? Y sobre el relato alrededor del dato. Y me parece muy ejemplificador y inspirador que alguien que venga del mundo de la ciencia y que nunca abandona esa metodología, incluso a la hora de escribir, pueda reconocer que no es suficiente ese relato para que sobreviva. Muy breve para no arrebatarle la palabra a Alberto, que sería un grave error siempre. Me impresiona también esa vivencia que él tiene de cómo en algún momento siente que la investigación científica es un arte menor y que la literatura es el arte mayor, ¿no? Porque además hay que decir que en el libro ahí aparece que en su momento Ernesto Sábato era uno de los científicos más destacados de la Argentina. O sea, renunció a una carrera extraordinariamente exitosa. Uno no sabe, puede especular nomás, pero uno dice, a lo mejor estaba en un camino que lo podría haber llevado a ser Premio Nacional de Ciencias, no sé. Pero abandona todo eso porque entiende que el lenguaje científico, que el método científico, a pesar de que en la sociedad es considerado el arte mayor, era insuficiente para transmitir lo que él quería transmitir. Y lo que él quería transmitir requería de una cancha más grande, y esa cancha más grande era la literatura. Bueno, yo no creo, no lo hace discursivamente, lo hace con mucha naturalidad, pero yo creo que ordenar las cosas de esa manera también es un homenaje extraordinario a la importancia fundamental que tiene la literatura en la vida de los seres humanos. Ya no digo como escritor, sino desde el otro lado, desde el lado de los lectores. Sí, ahí hay, bueno, en lo que dice Antonella y lo que dices tú, Patricio, hay como un punto de conexión que tiene que ver con esta idea, efectivamente, esta sensación de que nada humano le puede ser ajeno en el fondo, y la necesidad de involucrarse en ello. Yo alguna vez, ordenando la biblioteca mía, que en realidad es originalmente la mitad de ella de mi abuelo, me encontré con unas revistas antiguas, y había una revista de ocultismo, ¿ya? Varios números. Me puse a hojearlo, y venía un artículo de Sábato, ¿ya? Donde explicaba su teoría del sueño y su hipótesis, que es solo una hipótesis, pero de que los sueños están conectados con nuestra aproximación al infierno. Hay una frase muy buena en el libro, dice, de los sueños se pueden decir muchas cosas, lo único que no se puede decir es que sean verdaderos o falsos. Ese no es el punto, en el fondo. Y en ese punto yo creo que hay una cosa, yo siempre he pensado que nunca me gusta decir que soy ateo, aunque no crea en Dios, porque me parece que es muy ordinario ser ateo. Es muy ordinario porque ¿cómo vas a ser tan banal? O sea, estamos viendo lo que hay alrededor nuestro, que es fantástico, indudablemente. Estamos viendo lo que ya sabemos más o menos lo que hay en el universo, que es una cosa inconmensurable. Y tú vas a decir que no hubo un origen, que el origen fue como mecánico, así como que ocurrió nomás. Como ves el orden de los números plasmados en la realidad y dices, y no hay relación alguna. Los números que son arbitrarios y abstractos se relacionan con la realidad por una mera casualidad. En fin, es muy ordinario decir que uno es ateo así rampante. En una época que está lleno de intelectuales que han hecho del ateísmo una profesión de fe, a mí me parece una ordinariedad. Pero al mismo tiempo no tengo la facultad para comprender el ejercicio de la fe. Y por tanto, esa sensación de la búsqueda del absoluto que plantea Sábato es la que a mí me parece más interesante.
Y efectivamente, para la búsqueda del absoluto, él no está pensando en ningún caso en la ciencia. De hecho, más bien, dice, la conjunción entre la ciencia tecnificada y el dominio económico, lo único que han hecho es generar una situación funesta para la humanidad, y le pone funestas con mayúsculas. Y quiero citar el texto que él cita a propósito de esta cosa de las citas que tenía en esa, que es un texto de Camus, justamente, que dice: indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo, pero su tarea es quizá mayor, consiste en impedir que el mundo se deshaga. Heredera de una historia corrupta en la que se mezclan las revoluciones fracasadas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos y las ideologías extenuadas, en la que poderes mediocres que pueden hoy destruirlo todo no saben convencer, en que la inteligencia se humilla hasta ponerse al servicio del odio y de la opresión. Entonces dice Camus, cierra ahí y dice Sábato, dice: en el ocaso del siglo XX, ¿cómo dudar de la veracidad de estas palabras de Camus? Sin embargo, hay quienes pretenden seguir hablando acerca del progreso de la historia. La historia no progresa. Fue el Jean-Baptiste Vico el que lo dijo. La historia está regida por un movimiento de marcha y contramarcha. Eso lo retomó Schopenhauer y Nietzsche. El progreso es únicamente válido para el pensamiento puro. Las matemáticas de Einstein son superiores a las de Arquímedes. El resto, prácticamente lo más importante, ocurre de la corteza del cerebro para abajo, y su centro es el corazón. Esa misteriosa víscera, casi mecánica bomba de sangre, tan nada al lado de la innumerable y laberíntica complejidad del cerebro, pero que por algo nos duele cuando estamos frente a las grandes crisis. ¿Vamos a escuchar a Spinetta? ¡Ay! Por supuesto. ¿Segura? Escuchemos Ya, entonces Canción para los días de la vida. Eso. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr. Con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Que aprender a volar entre tanta gente de pie. Cuidan de mis alas unos gnomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir. Mojaré mis alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Tiempo por hoy, los relojes harán que cante. Na, 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 na.
calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer, pesa y es liviano como un hilo sin nombre, suena un poco a mi guitarra. Que aprender a hacer luz entre tanta gente detrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como aire. Es que al fin mi duende se abrió, tiene un corazón de mantel y batón y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los gnomos cuiden a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Librería Clepsidra en Ñuñoa, Avenida José Pedro Alessandri con Irarrázaval, a pasos de la estación Chile-España, línea 3 del metro. Librería Clepsidra, libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares, de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 2222-55706. Ventas de nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl con despacho a domicilio. Emocionadamente he estado en varias ocasiones en la tumba de Van Gogh, aquel desdichado que nunca pudo vender un cuadro y de quien ahora se disputa sus obras en millones de dólares para ser exhibidas en un supermercado. Pobre Vincent, habitado por Dios y por el demonio, humilde y bondadoso, que iba a predicar el evangelio a los mineros y que a la vez violentamente atacaba a Gauguin, que recogía a pobres prostitutas de la calle, como aquella con un chiquito, para hacer su modelo, y terminaba llevándola a vivir con él probablemente porque la comprendía, ya que los dos sufrían el mismo desamparo. Como señala Artaud, otro poseído a quien siempre admiré, Van Gogh murió suicidado por una sociedad que no podía seguir soportando sus terribles revelaciones. ¿Cómo dudar que Artaud estaba hablando también de sí mismo? En una carta a su médico, luego de terribles electroshocks, declaró sentirse tratado como un alienado y maltratado a raíz de un gesto, de una actitud, de una manera de hablar y de pensar que fueron en la vida las de un hombre de teatro, del poeta y del escritor que yo era. Finalmente murió como un perro. El jardinero lo encontró una mañana sentado en su cama con un zapato en la mano. Jamás sabremos hacia dónde se dirigía aquel día de su última soledad. Por eso, la raza de artistas a la que siempre he admirado
es aquella a la que pertenecen estos hombres, quienes han unido a su actitud combatiente una grave preocupación espiritual, y en la búsqueda desesperada del sentido, han creado obras cuya desnudez y desgarro es lo que siempre imaginé como única expresión para la verdad. Qué tremendo. Leemos Ernesto Sábato, Antes del fin. Ahí aprovechamos de mostrárselo a quienes nos están mirando por el Facebook Live de la radio o por YouTube, en el canal de La República o en el canal de Alberto, porque está en ambos lados. A mí me impresiona cómo se pudo escribir este libro dictándose. O sea, ¿tú te imaginas la pérdida de las facultades escriturales cuando pasas desde escribir directamente a tener que dictar? No, terrible. O sea, terrible. Y sin embargo sale este libro, que era como decíamos, ¿no? O sea, en tanto obra literaria no es sobre héroes y tumbas, pero tiene otras virtudes, tiene la belleza, la profundidad, la reflexión, la sensibilidad, la empatía, y quizás pienso que si por alguna razón una de las razones por las cuales a Antonella eventualmente le pudo haber gustado el libro, que es la razón por la cual yo también lo volví a ver como, o sea, lo vi de una manera que nunca lo había visto, a pesar de que lo he leído muchas veces, es porque es un libro especialmente adecuado para los tiempos que corren, fundamentalmente por esa empatía, ¿no? Eso que ustedes decían, esa capacidad de ponerse en el lugar de los demás, que se hace especialmente necesaria ahora cuando la mezquindad de la mano con el miedo empiezan a campear. Bueno, de hecho, a propósito de lo que dices y de lo que dice él, ¿no? Muchos con perplejidad me han preguntado cómo es posible que, habiendo hecho el doctorado en ciencias físico-matemáticas, me haya ocupado luego de cosas tan dispares como las novelas con ficciones demenciales, como el informe sobre ciegos, y finalmente esos cuadros terribles que me surgen del inconsciente. En la mayor parte de los casos, sobre todo en este periodo de mi existencia, me es imposible explicar a los que me interrogan qué quise decir o qué representan. Es lo mismo que uno se pregunta cuando ha despertado de un sueño, sobre todo de una pesadilla, tanta su ilogicidad, sus contradicciones, pero de un sueño se puede decir cualquier cosa, menos que sea una mentira. Y me parece, me pasaron dos cosas respecto a eso que tú dices y a lo que decías antes, Pato. Esto de que él haya abandonado las ciencias que son tan valiosas y tan valoradas en este mundo, por la literatura y la pintura como expresiones superiores. Aunque alguien le decía antes, él habla a uno de sus maestros que le decía, ¿cómo te vas a dedicar a la ciencia? Escribe mucho mejor. Y le pasó después de vuelta, que gente, él dice que dejó de saludarlo, dejó de hablarle porque abandonó el mundo de la ciencia. Pero hay otra cosa que me parece muy linda y que de alguna manera me recuerda el sentido de esto que estamos haciendo, ¿no? Y él habla mucho de lo que la literatura ha significado para él, no como escritor, sino como lector. Y sentirse acompañado, y probablemente en estos tiempos tan raros, hostiles, insegurizantes, angustiantes, a mí me pasó con algunos de los libros que hemos leído recientemente, que he agradecido sentirme acompañada por las palabras de otros y de otras, y pensar que hay gente brillante, talentosa, que uno admira y que también pelea con sus fantasmas, ¿no? Y que hay que darle espacio al dolor. Él escribe sobre el dolor cuando se muere su hijo Jorge, cuando se muere Matilde, y también... Que te llega, o sea, a mí me llega a atravesar, yo creo que es la parte que más me dolió cuando habla de su hijo. Y ahí está, y de hecho se hace la pregunta, ¿por qué sigo escribiendo? Pero hace el ejercicio igual, o sea, dicta o escribe igual, y poder exponerse desde ese lugar, y no desde este gran intelectual que recibe premios, que está al final de su vida, que bla, que se junta con, no sé, Sardú y antes estaba con Cioran y bla. Tiene estos lugares con los que cualquiera de nosotros se puede identificar, y eso me parece sanador de alguna manera. Es que la profundidad de Sábato es una cosa bien insólita. De hecho, a nosotros nos pasa que hemos hablado muy poco de su biografía, y su biografía es tan fascinante que probablemente, si no fuera por los contenidos que están en juego en el libro, habríamos hecho una revisión bastante completa de esa biografía. O sea, estamos hablando de una persona que trata de publicar El túnel en la revista Sur, que era la revista donde él igual ya estaba colaborando activamente. No se la publican, y se termina por publicar
porque él finalmente financia la publicación, y esa publicación en español es expuesta, esta historia, en una versión francesa todavía sin editorial alguna, qué sé yo, una traducción hechiza a Camille, y Camille consigue, él personalmente, que le publiquen en Gallimard. Y Camille le escribe, le dice que se tenían que juntar, no se pueden juntar, finalmente le dice, quizás tenga que ir a Brasil, si voy a Brasil voy a encargarme de pasar a verte, qué sé yo, o sea, le revuelve el estómago a Camille y genera ese vínculo que significa la frase famosa de Camille sobre Sábato, de que él sintió envidia al leer el túnel. Y bueno, y así con muchos otros grandes escritores, pero a mí me llama la atención esa profundidad que finalmente como que lo borra todo lo demás y acaba con la realidad de las anécdotas y nos deja simplemente frente a esa necesidad que él nos muestra de ese absoluto que alguna vez deseamos. Yo creo que todos en algún momento hemos deseado el absoluto. La mayor parte de las veces en sociedades como la que vivimos hoy día tenemos que rendirnos a su inexistencia o a su precariedad, pero eso es muy potente. Como él dice, para describir a Camille, sintiéndose también retratado en aquello, ser esa clase de nihilista cuya blasfemia es una manera de creer en Dios. Ese es un poco el camino, un camino donde él finalmente terminó prácticamente, no enojado, pero alejado de casi todos los grupos con los cuales estuvo, con los científicos, con los literatos, con los que trabajó. Con los surrealistas. No tuvo nada que ver con el boom latinoamericano cuando es de la misma época. Y finalmente estuvo siempre en otro lugar, en un lugar diferente. Bueno, hay que escuchar algo de música. Es tu tema, Pato. Sí, yo no sé, nunca supe muy bien cuál era el libro que le vería a esta canción, puede que sean muchas. Pueblo Blanco, no. Pero Pueblo Blanco. Pueblo Blanco igual, le viene a todos los libros, sí. Igual le venía, sí. Igual le venía. Pero creo que la belleza de las imágenes de la canción de Sueño con Serpientes se parece un poco también a esa lucha que dio Sábato toda su vida contra sus propios demonios. Así que vamos a escuchar eso. Sueño con serpientes de mar, concierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi
100. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. La mato y aparece una También yo quise huir del mundo. Ustedes me lo impidieron con sus cartas, con sus palabras por las calles, con su desamparo. Les propongo entonces, con la gravedad de las palabras finales de la vida, que nos abracemos en un compromiso. Salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos por el otro, esperemos, con quien extiende sus brazos, que una nueva ola de la historia nos levante. Quizá ya lo está haciendo de un modo silencioso y subterráneo, como los brotes que laten bajo las tierras del invierno. Algo por lo que todavía vale la pena sufrir y morir, una comunión entre hombres, aquel pacto entre derrotados. Una sola torre sí, pero refulgente e indestructible. En tiempos oscuros nos ayudan quienes han sabido andar en la noche. Lean las cartas que Miguel Hernández envió desde la cárcel donde finalmente encontró la muerte. Volveremos a brindar por todo lo que se pierde y se encuentra, la libertad, las cadenas, la alegría y ese cariño oculto que nos arrastra a buscarnos a través de toda la tierra. Piensen siempre en la nobleza de estos hombres que redimen a la humanidad. A través de su muerte nos entregan el valor supremo de la vida, mostrándonos que el obstáculo no impide la historia. Nos recuerdan que el hombre solo cabe en la utopía. Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuánto de humanidad hayamos perdido. Antes del fin, Ernesto Sábato. Esta es la parte final del epílogo que se llama Pacto entre derrotados y con esto se acaba el libro. Sí. Con la gravedad de las palabras finales de la vida, eso dice. Es fuerte lo de Pacto de derrotados y de alguna manera Sábato, y a mí me parece que este programa mismo, ¿no? Nuestra amistad y nuestra locura por
los libros y por hacer este ejercicio tan poético. Es una resistencia, y yo creo que se instala desde la resistencia, desde el sistema nos instaló otra cosa y perdimos, pero... Bueno, y partió con un pacto de derrotados. No, y compañera, un dato que te va a sorprender, un libro hermano de este es otro que se llama La Resistencia de Ernesto Sábato, Mira. que es un poquito anterior, y que es un libro muy hermoso también. Bueno, pero me pasa esto. Es la versión ensayo de este, efectivamente. Sí, sí. Me pasa eso que creo que lo hemos dicho antes acá, yo lo digo constantemente en el semáforo, es esto que Caetano dijo cuando ganó Bolsonaro: ahora resistimos desde la poesía. Y creo que eso ha quedado súper en evidencia también en la cuarentena. Es como, ¿cómo no nos volvemos locos? Porque tenemos lugares donde sacar a pasear el alma. Para mí los libros, este ejercicio de juntarnos una vez a la semana y hablar y encontrarnos y generar complicidades y redes, es lo que nos permite seguir relativamente a salvo. Sí, yo creo que hay un ejercicio que hacer con Sábato que es muy impresionante, porque si uno piensa en el momento en que él gira hacia la literatura y escribe su primer ensayo, lo primero que escribe es un ensayo, que es Uno y el Universo. Uno y el Universo. De ahí para adelante, uno da la impresión de que toda esta reflexión ya estaba allí. O sea, ya su retiro de la ciencia efectivamente es un retiro a mucha conciencia, no es una intuición. Y él es una intuición, es una sensación, es el asco, es el dolor, y es también la convicción absoluta y la intelectualidad de esa convicción desarrollada. Y él se retira para poder entonces emprender este camino de expresión de este proceso, que lo logra hacer en muy poquitas obras, ¿no? Él, en rigor, no necesitó más de 3 novelas. Lo otro que escribió son elementos que vienen a facilitarnos la comprensión. Vendría a ser como los exégetas él mismo fue su propio exégeta, como los exégetas de la Biblia, que tienen que explicarnos más o menos qué se quiso decir. Pero está todo ahí en esas 3 novelas. Es muy impresionante ese ejercicio, y a mí me parece que además nos muestra una persona cuya sensibilidad y cuya veracidad también lo complicaron mucho en el mundo. O sea, yo conozco personas que tienen ese rasgo de que inevitablemente dicen la verdad, ¿no? No se la ahorran. A todos nos podemos ahorrar una verdad que es incómoda para un tercero y decimos, bueno, pero ¿para qué? Y hay otras personas que quieren gritarle esa verdad a un tercero. Pero hay personas que ni lo uno ni lo otro solamente la dicen. Ese es Sábato, digamos, un tipo que va y se enoja a Victoria Ocampo, la fundadora y directora de Sur, porque él cuenta que efectivamente ella no le quiso publicar el libro al principio. Se enoja además porque él lanza una frase hermosa, porque ella le dice, no tenemos plata. Claro. Y Ocampo era multimillonaria, claro. y Sábato dice, hay gente que se preocupa más de la plata que los pobres, los ricos. Que son los ricos. Bueno, y claro, y después él manda en este libro un mensaje sobre Victoria Ocampo muy duro, pero que al mismo tiempo se nota que no tiene mala intención. O sea, él dice, el mutuo y sincero aprecio que nos teníamos no me dispensaba del inconveniente de no ser francés. O sea, dice, en realidad ella nunca me pasó mucho porque yo no era francés. Eso era todo. Y era una élite que él describe además en sus libros, que era en Argentina, que era muy afrancesada, muy afrancesada. Es cosa de mirar Buenos Aires, ¿no? Y los museos de Buenos Aires. Y las calles, o sea... Oye, la cantidad de frases célebres que tiene este libro, de citas, así, si uno quisiera hacer, por ejemplo, una cuenta de Twitter Podríamos hacer el ejercicio. Ahora, mi libro en particular tiene algo que es muy importante y es Clepsidra. Maravilloso. El lugar para encontrarse y para viajar a otros mundos y para sacar a pasear el alma y para crear complicidades. Clepsidra, que sigue funcionando vía remota, así que si ustedes quieren conseguir este libro, los otros libros de Sábato, otros,
pueden buscar en clepsidra.cl, en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que puedan seguir conectados. Los libros nos salvan. Leeremos y venceremos. Leeremos y venceremos. Qué buena la reflexión que tiene sobre las clonaciones, ¿no? Sí. Impresionante. Impresionante. Hay muchísimo. Bueno, tenemos que llegar al final, parece, ¿no? Sí, querido. ¿Sí? Sí, llegó el momento de partir. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Queridos compañeros, sí, el otro sábado. O de lunes a viernes con las repeticiones, ojo, también, a las 11 de la noche. Sí, es cierto. ¿Puedo terminar con una breve cita? Por favor, compañero. Solo cualquier parentesco con la realidad, déjenlo allí. Nada hace pensar que estas cifras estén variando para mejor. Son tiempos en que el hombre y su poder solo parecen capaces de reincidir en el mal. Buenas noches. Buenas noches. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.